En agosto de 1945, cuando Europa apenas comenzaba a recuperar la paz tras la Segunda Guerra Mundial, Japón sufrió una de las tragedias más devastadoras de su historia. El inesperado bombardeo atómico sobre Hiroshima y Nagasaki destruyó todo a su paso y marcó un parteaguas en la dignidad humana y en la forma de entender la guerra. Nuestra tesis sostiene que estos ataques no solo fueron una manera errónea de marcar el final de la guerra, sino que dejaron un legado que transformó profundamente la reflexión global sobre los derechos humanos. Japón había entrado en la guerra aliado con las potencias del eje, adoptando una política expansionista en Asia y el Pacífico. En 1941, con el ataque de Pearl Harbor, respuesta al embargo petrolero estadounidense, provocó la entrada de Estados Unidos al conflicto. Aunque Japón resistió en batallas como Midway, el Mar de Filipinas y Okinawa, hacia el final de la guerra se encontraba debilitado, mientras que Estados Unidos contaba con una superioridad militar y alianzas claves. Tras la rendición alemana en mayo de 1945, Estados Unidos buscaba evitar una invasión terrestre a Japón y decidió emplear una nueva arma creada por el Proyecto Manhattan, la bomba atómica. Este proyecto, que costó aproximadamente $2.000 millones de la época, produjo 3 bombas, una de ellas probada en Nuevo México. En la conferencia de Potsdam, los aliados advirtieron a Japón que rechazar la rendición incondicional resultaría en una rápida y absoluta destrucción. Aunque el emperador Hirohito deseaba el fin del conflicto, los líderes militares japoneses se oponían firmemente. El 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó la bomba Little Boy sobre Hiroshima, equivalente a 12.5 kilotoneladas de TNT. Aproximadamente 120.000 personas murieron de inmediato. 3 días después, Fat Man cayó sobre Nagasaki, provocando otras 73.000 muertes. En total, más de 200.000 personas, en su mayoría civiles, perdieron la vida. Los Hibakusha, sobrevivientes de los ataques, enfrentaron quemaduras, enfermedades por radiación, cánceres y estigmatización social. El 14 de agosto, Japón acordó rendirse. El anuncio oficial llegó el 2 de septiembre. Aunque la guerra terminó, el costo humano fue irreversible. En ese momento, Japón aún era un imperio, y la rendición recaía en el emperador Hirohito. En Estados Unidos, el sucesor de Roosevelt era el presidente Harry S. Truman, quien creyó que el uso de las bombas causaría menos muertes que una invasión terrestre. Sin embargo, muchos contemporáneos e historiadores sostienen que Japón ya estaba cerca de rendirse y que no era necesario atacar a la población civil con armas tan letales. Los escritos de Truman sugieren que también veía los ataques como una forma de venganza por Pearl Harbor y como un mensaje geopolítico dirigido a la Unión Soviética, sosteniendo que Estados Unidos era superior. La guerra total dominaba la ideología militar. Los civiles eran considerados objetivos estratégicos y la destrucción masiva era un instrumento legítimo. Bombardeos como el Blitz británico, Dresden y Berlín eran comunes y mostraban esta lógica. Con el tiempo, estos ataques serían considerados crueles e innecesarios. Hiroshima y Nagasaki marcaron un punto de quiebre en la historia de los derechos humanos. Al exponer el impacto extremo de la guerra moderna sobre la población civil, impulsaron una reflexión global sobre los límites éticos del conflicto armado. Tras la guerra se creó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reafirmó derechos como la vida, la integridad física y la salud, gravemente vulnerados en los bombardeos. Los Hibakusha se convirtieron en símbolo del sufrimiento humano y del derecho al reconocimiento. Los ataques influyeron en el surgimiento de movimientos pacifistas, tratados contra las armas nucleares y el fortalecimiento del derecho internacional humanitario. También redefinieron la responsabilidad moral y legal de los estados frente a sus acciones militares. Las secuelas persisten. Solo por Little Boy la cifra de muertos supera hoy las 240.000 personas, debido al avance de enfermedades relacionadas con la radiación.
Japón, tras su derrota, renunció constitucionalmente a la guerra en 1946 y depende en gran medida de Estados Unidos para su defensa. El exdirector del proyecto Manhattan, Leslie Groves, afirmó que los bombardeos terminaron la guerra y evitaron pérdidas mayores, una opinión que generó controversias sobre la legitimidad moral de emplear armas nucleares contra civiles. La tecnología nuclear inauguró una nueva era militar. Varios países replicaron estas armas, que hoy poseen capacidades de destrucción aún mayores. Durante la Guerra Fría, la doctrina de destrucción mutua asegurada moldeó la política global de la época. Con ello, el temor nuclear se convirtió en un elemento permanente de la diplomacia internacional. A 80 años, persisten efectos humanitarios profundos de este desastre. Organismos como la Cruz Roja recuerdan que existen alrededor de 12.000 armas nucleares en el mundo. Cada año, las ceremonias conmemorativas renuevan los llamados al desarme. Japón, como única nación atacada con armas nucleares, juega un papel central en la educación para la paz. Los relatos de las Hibakusha, que son los sobrevivientes, han impulsado movimientos pacifistas y acuerdos internacionales alrededor de todo el mundo. Concluimos que los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki fueron eventos innecesarios, trágicos y crueles, que revelan hasta dónde puede llegar la humanidad por alcanzar sus objetivos. Mostraron el poder destructivo extremo de las armas nucleares y el enorme costo humano que provocan. Aunque aceleraron el fin de la Segunda Guerra Mundial, dejaron claro que ninguna estrategia justifica la muerte masiva de civiles. Desde entonces, estos ataques transformaron la política global, impulsaron la carrera nuclear y generaron un debate ético que continúa vigente. Hoy, Hiroshima y Nagasaki funcionan como advertencias permanentes. La humanidad no puede permitirse repetir una tragedia así. La memoria de estos hechos exige trabajar por la paz y el desarme siempre, para evitar que algo similar vuelva a ocurrir. Muchísimas gracias por su atención.